porque México tenía una orientación socialista. México hace la primera reforma agraria del siglo XX y se reparten millones y millones de tierras. Eso es lo que hace la diferencia, para mi modo de ver, entre México y Brasil, que Brasil no tiene una reforma agraria. Y en México no hay ni un pedazo de tierra que no tenga propiedad social. Es decir, la propiedad social cubre la totalidad del país. Es un modelo que en México no tiene mucha función, porque la mayoría de la población es campesina. Y las reservas es para la población que vive tribalmente como parte de Estados Unidos. Sin embargo, no todo Estados Unidos es tribal. La zona Hopi, Navajo, toda esa región no son grupos tribales, son grupos campesinos. Entonces tenemos esa diferencia. Pero sí, el modelo de la forma de vida de los pueblos originarios es que en México son grupos sedentarios. Es decir, Huautla de Jiménez es un pueblote con millones de trabajadores y campesinos y no andan dispersos recorriendo un espacio gigantesco, sino al contrario, viven congregados. Y eso es lo que se discute aquí con Yalala. ¿Por qué tenemos este modelo de producción y de organización social? No en el norte de México. Por ejemplo, la Tarahumara son más dispersos y con mucha movilidad.
al venir la revolución, reparten toda la tierra y nacen los líderes agrarios que al mismo tiempo se convierten en caciques regionales. Unos caciques son positivos a la población y otros se convierten en grupos de poder y control. Y el Instituto Nacional Indigenista tiene que tomar una posición frente a estos líderes que en ocasiones son positivos y en ocasiones son negativos. Uh-huh. Pero en la mayoría de los casos eran positivos. Cuando yo hice el estudio de los mijes, encontré el mismo fenómeno que en Huautla de Jiménez encontró Carlos, porque en Huautla de Jiménez estaban los acaparadores del café, y en Ayutla Mije y en Zacatepec Mije estaban los acaparadores del café, y en la zona de Yalala los acaparadores del café. Los yalaltecos van a comprar el café a la zona Mije y se llevan el café y lo venden a los acaparadores. Y los zapotecos se convierten en acaparadores. Es decir, no es que sean población española, aunque el capital que mueve todo el negocio del café es un capital pues español, mexicano, de los grandes compradores de café en México. El INI influye para que Beneficios Mexicanos del Café, Bemex, compre el café y lo exporte directamente y les pague mejor precio, porque el precio del café se pone en Inglaterra, no se pone en Estados Unidos, sino que el café está allá. Entonces eso hace que la antropología utilice economistas en el manejo de este tema. Uh-huh. Y Beneficios Mexicanos del Café, que se convirtió en el IMECafé, es una creación simultánea al Instituto Nacional Indigenista y colaboran durante muchos años juntos, hasta que entra el neoliberalismo que dice el Estado no debe entrar en los asuntos económicos, dejemos el mercado libre, que los acaparadores compren y vendan el café, que se desarrolle libremente. Y empezó primero en la parte baja, con la creación de la presa. Uh-huh. Y ahí estuvo Alfonso Villarrojas de director para el reacomodo de la población, que México no tenía ninguna experiencia en esa, igual que Brasil en esos años, pues es un tema complicadísimo, inundar territorios y desplazar a la gente hacia otros lados. Todavía es una discusión
de primer orden. Y entonces se trató de hacer un reacomodo lo más positivo por parte del INI, que es lo que critica Miguel y Alicia en su libro. Y claro, desde un punto de vista teórico es muy fácil. Desde un punto de vista aplicado es muy complicado. A un antropólogo, otomí, del Valle del Mezquital, de la misma generación de Carlos Inchaustegui, que se llamaba Maurilio Muñoz Basilio, y él estudió la carrera de antropología y se fue a trabajar en el reacomodo de la presa Miguel Alemán. Fuentes para la historia. Que Maurilio es indígena. De niño era monolingüe de otomí. Son los primeros antropólogos indígenas que vamos a hacer un homenaje a todos los antropólogos. Maurilio acompaña a los indígenas mazatecos, jovencito, al reacomodo. Y él hace todo y escribe un libro de este tamaño. Que son sus notas de trabajo de campo. Entonces, Carlos Inchaustegui se va a la parte alta de Huautla y Julio de la Fuente manda a Maurilio a la zona mazateca a acompañar el reacomodo. Y resultó un trabajo fenomenal, cada uno con una orientación bien distinta. La intervención en la vida social no es tan fácil de manejar. Un médico tiene muchos problemas para trabajar con un enfermo y necesita la ayuda de varios. Para los problemas sociales eso es complicadísimo. Y la gente cree que son cosas muy, muy fáciles de hacer. Reacomodar población es llevar camiones y cargar a la gente. No, es hacer el estudio de cómo va a ser todo el proceso. Hecho por Maurilio Muñoz, primer antropólogo indígena. Se afectaron casi 30,000 indígenas mazatecos. Y curiosamente, Maurilio se enamora de una muchacha mazateca que es la mamá de sus hijos, que todavía viven en Hidalgo, con sus hijos y su mamá. Ella es mazateca y ella participó en esto. Es algo bien complicado. Desde mi punto de vista, la evaluación de todo ese trabajo es que se abrió a la conciencia nacional y se abrió la conciencia de la propia gente de que tienen que participar en una sociedad que se llama nacional. Y la evaluación no es fácil. Si es a favor de los indígenas,
o es a favor de los explotadores de los indígenas. Pues a veces se puede evaluar algunos aspectos positivos, pero en el Coneval, en el Consejo Nacional de Evaluación Social, de la que formo parte, se ha hecho un diagnóstico de la pobreza, y las zonas más pobres de México son las zonas indígenas, por la discriminación, por la exclusión y por la explotación. Y el INI lo que trató de hacer era, pues, intervenir en ese conflicto y buscar las salidas más apropiadas, que es lo que hizo Carlos Inchaustegui en Cuautla de Jiménez. Después de estudiar todo, es que estudiar la vida material no implica no entender la vida cultural, la tradición simbólica de los pueblos indígenas, ¿no? Sino al contrario. Si tú no conoces eso, no entiendes a la gente. Si tú no entiendes la vida profunda de la religiosidad mazateca, no vas a entender nada de lo que está pasando en la vida real. Entonces te tienes que meter a esa realidad, y es bien importante. Y en cualquier sociedad también puedes estudiar un barrio pobre de Río de Janeiro, de la gran ciudad de Río, pero si no entiendes la religiosidad profunda de la gente del barrio, pues no entiendes nada. Yo no puedo entender el carnaval de Río si no lo asocio con todo el pensamiento profundo de los pueblos africanos trasladados a Río. Igual en este caso. Entonces, Carlos hizo un trabajo muy fino con la religión mazateca, y que se apunte la religión, no las prácticas, ¿cómo le llamamos? Sino es que sobrevive la religión prehispánica en la actualidad. Está viva, no son religiones muertas, aunque el cristianismo, el catolicismo dice que ya evangelizaron a todos, que todos son católicos, que todos... No. Es la manera más fácil de ocultar todo. Es como si yo digo, ya no hay pobres. No, pues era muy difícil llegar allá. Llegar y comunicarse con la gente. El INI creó la idea de los promotores culturales, que son los indígenas que van a ser el enlace para el cambio social. Y Carlos le tocó formar a los primeros promotores culturales, como a mí me tocó.
A mí me tocó en Yucatán, a Carlos Inchaustegui en Huautla, a Maurilio Muñoz en la zona mazateca de Baja, el otro en Tlaxiaco, Ramón Hernández, en la Tarahumara. Es decir, estábamos trabajando en esa época, llegamos a trabajar en 10 regiones indígenas. Ahí están los libros y la información. Y bueno, se logró hacer una antropología para la educación intercultural, que es un planteamiento de Julio de la Fuente de 1940. La educación intercultural, la palabra intercultural la usa Julio de la Fuente desde hace 70 años. Entonces, eso permitió crear una dirección de educación indígena. Y dentro de esa dirección que me tocó dirigir, creamos la formación de etnolingüistas y se crearon los lingüistas de cada región étnica de México. Y ellos forman ahora el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para sustituir al ILB con hablantes de los propios idiomas. Construirse, hacer participar a la población indígena en sus propios proyectos de desarrollo, en sus propios proyectos educativos, en sus propios proyectos agrícolas, de pesca, de asuntos forestales, etc. El día de ayer yo estuve en una reunión en la tarde con el coordinador nacional del nuevo presidente de las zonas del país. Y bueno, pues es que seguimos influyendo en la política pública, de que la antropología está adentro de la política pública. No es que tengamos la fuerza para decidir lo que nuestro diagnóstico dice, sino para dialogar y discutir el procedimiento que hay que seguir